Bueno, ya empezamos en un ratitín. ¿Cómo andan? ¿Algunas dudas de otros temas que les hayan surgido en estos días? De- Recuerdo que estamos de CAICIT. Ay, se fue. ¿Cómo? ¿No escuché la última? Que estamos del CAICIT. Yo soy Carlos Autier. Sí. Ahora va a aparecer la directora Carolina de Bolder. Está Silvia Vázquez. Por si no nos conocen, en nuestra oficina funciona el centro de ICCN, la oficina de Latindex, hola Nadia, la de Malena, la de también damos el ARC, que es el identificador, eh, y ahí está nuestra directora Carolina. Buenas. Este, no, les decía que si tienen alguna duda de algunos servicios que estamos acá, que pueden preguntar antes de que empecemos. Para hacer menos tediosa la espera esta de que vamos a esperar hasta las 11:05. Hola Patricia. Yo, si no es molestia, ¿podría hacer una consulta? Justamente eso es lo apropiado. Bueno, gracias. Buen día a todos. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Hola. Nadia, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, nosotros estamos trabajando en equipo con la edición de dos revistas de la UBA, ¿no? Una en sociales y otra en filosofía y letras. El tema es que se nos han suscitado muchas dudas con respecto a los repositorios, digamos, digitales y lo que significa la aparición de un trabajo en un repositorio. Carolina nos ha ayudado en alguna que otra situación particular, porque en realidad tenemos muy pocos conocimientos acerca del estatus que adquiere un trabajo cuando es subido a un repositorio y sinceramente no tenemos muy en claro si ese trabajo subido se sube luego de que ha sido publicado efectivamente en algún tipo de medio o si se puede subir antes de ser publicado y en cualquier caso, cómo se considera ese trabajo a los fines de detectar posibles autoplagios o plagios, etcétera. La idea o un poco la duda que nos surge es al momento de tener que hacer una primera evaluación de los trabajos, ¿qué hacemos cuando nos llegan trabajos que ya han sido subidos a un repositorio? Si eso se considera ya una publicación, digamos, en el repositorio, una publicación que no se puede replicar en otro lado, o por el contrario, se trata de un trabajo que no tiene un estatus de trabajo publicado. No sé si fui clara, pero bueno. Re clara, Nadia. Bueno, le cuento acá sobre todo a Silvia y a Carlos. Esto surge de una situación que tuvieron con la revista de Odisea ahí en el Germani, porque les llegó un trabajo, obviamente un artículo propuesto para la revista, que la revista especifica que tienen que ser artículos originales, y este artículo estaba en un repositorio. Entonces, lo que yo en su momento hablé con Susana Novik fue, le expliqué esta diferencia entre lo publicado y lo depositado o archivado en un repositorio, que no es que todo lo que esté en un repositorio tiene estatus de publicado. Publicado significa en la jerga de los repositorios y de las revistas que pasó por algún proceso de revisión de algún tipo, por pares, por un comité editor, o sea, hubo algún tipo de revisión por algún par para publicarse, por un editorial, un comité editorial, un comité académico, revisores por pares.
eso es como lo previo a publicar. Y se supone que en la publicación hay un sello editorial, bueno, son como las características de algo que está publicado. Ahora, los repositorios pueden aceptar preprints, o sea, artículos no publicados, que son prepublicaciones, avances, un artículo que estoy escribiendo y lo quiero ya subir al repositorio porque me sirve que lo vea la comunidad antes de mandarlo a una revista, antes de que pase el proceso, por ahí ya lo quiero mostrar. Y muchos repositorios, no solo los institucionales, sino sobre todo los temáticos o los repositorios que hay así descentralizados, digamos, aceptan preprints. Entonces puede pasar y cada vez más me parece que empiece a haber artículos en los repositorios que después son enviados a una revista para su evaluación. A mí yo lo que le dije, y obviamente es mi opinión, y ahí escucho a Carlos, a Silvia, a ver qué opinan, y a los demás, porque esto es algo que también no es que nosotros tengamos la verdad absoluta sobre un tema. Me parece que la originalidad en este caso que se pide en una revista es que no haya sido publicado en otro lugar, y al estar depositado en un repositorio eso no es publicado. Después cuando la revista lo publica, en realidad la fecha y todo va a corresponder a la publicación en esa revista, y no deja de ser original porque, bueno, es el mismo autor, no es que ese autor se está plagiando, no, es seguramente la misma versión del artículo que la mandó a la revista o que le hizo un trabajo más y la mandó, es como una versión previa a ese artículo que está enviando. Depende ahí un poco de la revista, si la revista le dice, no, para publicar acá este artículo lo tenés que sacar de ese repositorio, porque nosotros queremos tener como la primicia de ese contenido intelectual, por decirlo de alguna forma, eso es una decisión de la revista o no, o decir, bueno, igual nosotros hacemos otro proceso y no es lo mismo ese preprint que el artículo que seguramente vaya a salir en nuestra revista y aceptarlo. Para mí lo importante es que no esté publicado realmente en otro lugar. Ahí sí, bueno, si uno está pidiendo originalidad y lo encontrás en otra revista o encontrás el mismo artículo con otro nombre, bueno, ahí sí me parece que queda más claro. No sé si se entendió. Bueno, Carlos, Silvia, si quieren complementar esto que dije. Sí, quizás la dificultad mayor para nosotros, perdón, pero cierro con esto, es que el artículo que recibimos era una parte de una tesis doctoral que estaba en un repositorio institucional, que había pasado por evaluación. Entonces entiendo que es compleja la decisión. Básicamente yo quería saber si había normativa al respecto o si eso puede quedar a decisión del comité como para responder al autor o a la autora con respaldo. En algunas universidades españolas, porque para colmo el repositorio era de una universidad española que tenía reglamentación como propia acerca de lo que significaban esos materiales subidos al repositorio. Entonces ahí también un poco me surgía la duda de si hay efectivamente una normativa nacional o más amplia al respecto, o si, bueno, como vos mantenés, Carolina, queda en última instancia un poco ahí como en la decisión del comité, ¿no? Pero bueno. Y para mí, más, ahora me acuerdo, no me acordaba que era de una tesis, pero con más razón, o sea, todos ya sabemos que todos los tesistas después agarran su tesis, la parten en 5 o 6 y esos son artículos, y es una práctica difundida y aceptada entre la comunidad. Entonces, para mí no hay ningún problema con que de una tesis salgan artículos y ahí el autor tiene que citar su tesis, porque en realidad el trabajo original es su tesis. Entonces corresponde que en ese artículo que está presentando, aunque esté o no esté en un repositorio, existe esa tesis. Entonces tiene que mencionar, esto es parte del trabajo de tesis, de doctorado, de maestría,
piripipí para obtener, o sea, lo tiene que mencionar, pero no me parece que haya ningún impedimento en... Sé Bien. que hay muchas revistas, nos pasó con Andrés Yarager, hará como 2, 3 años, me acuerdo, ahí en el instituto que él había depositado en CONICET Digital, en el repositorio de CONICET, su tesis, y mandó a una revista que está en Cielo, Brasil, el artículo, y en esa revista trabajaban con digamos, con un programa de antiplagio, y le mandaron como todo un informe súper detallado del porcentaje de plagio que había, bueno, toda una cosa Sí, para mi sí, punto de sí. vista exagerada, porque le marcaron todo el artículo plagio, plagio, bueno, y era un 70% de plagio de su tesis que él había mencionado, y le dijeron, solamente podemos llegar a publicar esto si vos sacás tu tesis de CONICET Digital. Y nosotros tenemos una ley, o sea, ahí tuvimos que hacer, bueno, yo lo ayudé a armar una respuesta diciéndole a la revista, mirá, nosotros hay una ley, esta es mi tesis de doctorado, está ahí porque hay una ley. Bueno, no es autoplagio porque yo me estoy citando, bueno, armamos una respuesta y le volvieron a decir, o lo sacás de ahí o te lo rechazamos. Y Ujú, él optó por sacarlo, entonces pedimos a CONICET Digital que bajen la tesis. Tuvimos ujú. también que hacer toda una ingeniería, y bueno, y después él me dijo, bueno, después de que salga el artículo publicado, que la vuelvan a poner a la tesis. Entonces, son estas cuestiones que, digo, ¿en qué la revista sale ganando por pedirte que saques la tesis? La tesis existe. Mm, La veas o no la veas, existe, y es un trabajo previo, y está bien que el autor la mencione. Después, bueno, digo, estas particularidades de si es plagio o no es plagio, si lo escribiste igual, si le hiciste alguna reescritura sobre lo que vos escribiste, o lo copiaste y lo pegaste tal cual y lo mandaste, bueno, eso ya me parece que es otra discusión. bien, Pero, bien, no sé, bien. esa es mi opinión igual, ¿no? Gracias, gracias. Sí, 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 gracias, Carolina. Yo quisiera agregar que, bueno, la revista es como, estamos en un ambiente académico, la revista es soberana sobre lo que acepta o no. Ahora, como dice, coincido totalmente con los formatos flexibles, Ujú, eh, y abundaría en otros formatos flexibles, esto que dice Carolina, sobre que una persona que escribe una tesis doctoral, luego de eso haga un artículo, es una práctica excelente y bienvenida en todas partes del mundo, y por ahí acá no estamos tan acostumbrados. Me parece que no es tan común, pero el que declara no traiciona. Lo que obviamente en ese artículo tiene que decir, este artículo está basado en una tesis doctoral más extensa, poner el link a la tesis doctoral. Y no nos olvidemos, el artículo es un formato más flexible. Una tesis doctoral puede tener 400 páginas. Entonces es un formato que por ahí no va a ser accesible a decir, bueno, voy a ver de qué trata esta tesis doctoral, son 400 páginas. Bueno, el artículo puede ser un acercamiento a después profundizar sobre una tesis doctoral o de maestría o de licenciatura. Y si en el artículo yo pongo, y a la revista le interesa el tema, pues la revista le puede decir no me interesa el tema, eso está perfectamente soberano, pero no decir que es plagio. O sea, porque no es plagio. Si la persona declara que esto está basado en una tesis doctoral y es un formato artículo, o sea, 15, 20 páginas de esa tesis doctoral, obviamente que se va a citar a sí mismo y a toda la bibliografía que citó en la tesis doctoral, y está perfecto. Después, sobre la flexibilidad de los formatos, sí, tenemos muy poca experiencia. De hecho, siempre decimos, hace cuántos años que hay repositorios de preprint en todo el mundo y seguimos sin tener en la Argentina mucho acercamiento a este tema. Si uno ve esos repositorios y entra ahí, va a ver que por las exigencias mismas de las ciencias duras, por decir física, matemática, genética, no pueden esperar 6 meses a que se publique algo. Apenas tienen un boceto, lo suben, primero por cuestiones de patentes, de derechos,
de que no le gane otro de mano, a veces están compitiendo sobre una investigación equipos de diversos países y ganar por una semana o 15 días es muy importante. Entonces suben algo sin revisión y luego no lo suben a la versión definitiva a ese repositorio de preprint. Lo mandan a una revista prestigiosa de la disciplina y dicen, esto está en el repositorio de preprint y esta es una versión, obviamente. Cuando lo mandás a la revista, los revisores pueden decir, agregue esto, quite esto, corrija esto, y entonces el artículo definitivo va a tener otro formato, pero va a decir, hay un preprint de esto, allá no lo va a bajar porque, o sea, no hay ningún sentido. Los artículos de ese tipo, si ustedes ven en esos repositorios de preprint, pueden llegar a tener 4 versiones de preprint. Y las versiones no se bajan, las versiones quedan ahí. Y se ve que la gente hace comentarios y el autor trabaja sobre determinado aspecto del preprint y lo va mejorando. Y después de la 4ª versión decide, bueno, lo mando a tal revista y ahí va a estar el artículo definitivo. Lo que pasa es que acá en la Argentina con esas cosas tenemos poca experiencia, digamos. Eso solo. Puedo hacer una pregunta más o menos en línea con lo que vienen planteando. A mí, o a nosotros en nuestras revistas, muchas veces lo que nos pasa con respecto a esto y a la ley o a las formas de publicación, más que con la originalidad, tiene que ver con el doble ciego. O sea, nosotros ponemos en nuestra revista que el artículo tiene que ser original y que no debe estar en ningún lado antes, porque si no el doble ciego también se pierde. Entonces es un problema. Y no sé si hay revistas que lo han resuelto de alguna otra manera, que sería bueno saberlo para ver cómo hacemos. Porque en realidad, bueno, la idea es abrir un poco más esta cuestión, pero también choca con nuestra normativa respecto al doble ciego, que es en principio bastante importante en lo que hace a nuestras revistas, ¿no? Y que muchas veces existen en muchos indicadores. Sí, es un buen punto lo que planteas, esto del doble ciego de, claro, tal cual, si los revisores se ponen a buscar, lo encuentran rápidamente y saben quién es el autor. Sí, puede ser que por este motivo se le pida, y en todo caso los repositorios tienen si está en un repositorio y si es un repositorio institucional, tienen esta facilidad de poder ocultar el contenido y decir, bueno, te lo oculto, lo pongo, no le doy acceso y después que pase este proceso lo volvemos a poner. O sea, esos son como decisiones también. ¿Cómo se operativizaría? O sea, hay que tener una conexión, digamos, con el repositorio, una relación con el repositorio, como para saber si entra un artículo a tu revista y decirle, mira, este artículo o es el mismo autor el que el que lo tiene que decir o avisar. ¿Cómo se funciona eso? Pregunto Sí, por Sí, conversando, porque vos, antes de mandar a los revisores, obviamente la revista, como dije, es soberana. ¿Qué lo ve? El comité editorial y dice, porque también, obviamente, todas las revistas dicen, este artículo no es pertinente, no es de nuestro campo disciplinar y lo rechaza, no lo manda a los revisores. En ese momento vos podés hacer una búsqueda y decir, bueno, está en tal repositorio. Bueno, hablas con el autor. Mira, nosotros somos muy estrictos con el doble ciego. Va a aparecer ahí, puedes pedirle al repositorio ese que lo baje mientras lo revisan los árbitros. O sea, esas cosas sí, conversando. tal cual. Incluso estoy pensando que se puede llegar a poner en las instrucciones para los autores, poner como si su artículo en forma de preprint o de tesis está publicado o está subido a algún repositorio, y nosotros aceptamos ese artículo, le pediremos que lo invisibilice temporariamente para favorecer el proceso de doble ciego. O sea, se puede llegar a hacer algún tipo de aclaración en las pautas para los autores para avisar esto ya de antemano, que si está prepublicado en otro lugar, aunque sea en otro formato diferente, para mantener el doble ciego se le va a pedir en todo caso que
que se ponga no visible o que se baje o de alguna forma como un aviso. Me parece que es posible ponerlo. ¿Puedo Sí, hacer sí, un Marina. comentario? ¿Qué tal? Buen día. Hola. Dos cosas. Una, Va. con lo del proceso doble ciego, pues nosotros también tenemos el proceso, pero mi pregunta es si eso no puede quedar en la, digamos, en manos del revisor, que digamos, que confiamos en que no lo hagan y que queda en cada uno, revisor, si quiere buscar o no, o quiere hacer las cosas bien, digamos. Esa es una pregunta. Y la otra que yo tenía guardado una respuesta de Karina Gordillo, no sé si está ahora presente en la reunión, de hace un tiempo, años ya, que le pregunté, y me dijo esto, con respecto al tema de los preprint, ese es otro criterio que va a ser obligatorio, no el uso en sí, sino que la revista establezca en su información que acepta artículos alojados en servidores de preprints confiables, el de Cielo u otros. O sea que entiendo por esta respuesta, Karina, que en realidad, por lo menos para Cielo, está bien visto que esté en Sí, repositorios de sí, preprint. sí, Así es, sí, porque está más en así línea es. con estas tendencias que digo que somos resistentes en la Argentina con buenas razones, o no sé. Mi opinión es que eso está sucediendo en otras partes por otras disciplinas. En general nosotros tenemos como interlocutores más a gente de ciencias blandas, pero en las ciencias duras tiene otra dinámica por otras razones que tenemos que tenerlas en cuenta. Nosotros en el CAICID no solo le vamos a hablar a las ciencias blandas, le vamos a hablar a todas las ciencias. Entonces, eso está sucediendo y es un fenómeno que la ciencia encontró esa forma de resolverlo, que son los preprinting. Como vemos, Cielo lo está alentando, y bueno, en algún momento vamos a tener que empezar a incorporarlo de a poquito, aunque sea, y también pensar en la revisión abierta o semiabierta, Sí. o Es que con... también es una tendencia la revisión abierta, por lo menos que está en discusión y está puesta sobre la mesa para como un futuro posible. Y además, si uno lo piensa, digo, si ustedes, los que están ahí del otro lado, fueron revisores alguna vez y se especializan en un campo, también es muy fácil, por más que uno no, no esté explícito en algún lugar, leer un artículo y más o menos saber de dónde, quiénes podrían ser los autores potenciales, porque, no sé, a mí me ha pasado de, bueno, me especializo en repositorios de acceso abierto y yo sé que en Argentina hay otras dos personas que están investigando eso y me llevo un artículo. Y bueno, a simple, o sea, pienso, y o es este, capaz hay otro, pero si es argentino, Argentina, y entonces, y me ha pasado, y sí, después cuando sale el artículo publicado, mi intuición de quién podía ser el autor, la autora, se hace realidad. Entonces también pasa un poco eso, que el doble ciego sí funciona, pero en realidad para el revisor es más fácil por ahí saber para el revisor quién es el posible autor, autora, que por ahí para el autor, porque ya ahí, qué sé yo, no sé, igual también es como muy, es como una práctica que se está poniendo un poco en discusión y hay muchas revistas que incluso después de pasado el proceso y publicado también visibilizan los revisores y ponen los nombres y bueno, no hay una transparencia en el momento, pero después sí, se hace transparente y se le da visibilidad a quienes fueron los revisores de ese número. Así que, qué sé yo, me parece que es todo también para pensar. Y se está trabajando también sobre las grandes desventajas del doble ciego. O sea, cada vez recibimos más artículos. Les pedimos a las revistas que aumente su número de artículos. Qué sé yo, en el estándar americano se están pidiendo 30, 40 artículos por año. No conseguíamos revisores para 10 artículos, menos vamos a conseguir para 30 o 40. Entonces, es una gran desventaja porque, bueno, el revisor no cobra, están saturados, le llegan enorme cantidad de trabajos, entonces produce un cuello de botella, conspira contra la velocidad de la ciencia, que es algo que tenemos que entender. Los tiempos de la ciencia no son los de hace 40 o 50 años, son otros. Y el autor dice, ¿y cuándo publica mi artículo? No, el año que viene va a salir. No. Otra, ya que estoy, hago otra pregunta, porque mirando creo Sí. que fue una revista, creo que era de Costa Rica, vi que tiene un enlace a como una plataforma que era algo así que ofrece
digamos, evaluadores y que uno le dé créditos a sus evaluadores, algo así. Y no sé si es algo que está bien visto, o es algo demasiado pirata y demasiado predatorio, digamos. No sé si la conocen. Publón salió hace años y No, era una buena iniciativa, pero la compró, la privatizaron ya, y entonces ya no es tan buena iniciativa. Y revisores de todo el mundo aparecían ahí, pero la compró Clarivate. Y bueno, voy a tratar de pasarles el enlace por el chat. Era algo como Reviewers Credits y parecía interesante. Me da la impresión que es algo así como que si uno, pero claro, digamos, todo el mundo tiene que estar en la plataforma, ¿no? Ahí debe estar el negocio. Pero después como si se le dieran, como si fuéramos cupones de descuentos de Claro, libros. eso te iba a preguntar, créditos, Algo ¿a qué te así. referís con Me los da la, créditos? me da la ¿Qué quería impresión decir que crédito? Me da la impresión que daba descuentos en compras de libros o algo por el estilo. Ahora voy a tratar de pasarles el enlace porque me dio la impresión, digo, esto es un negocio, pero bueno, dentro del negocio, ¿estará bien académicamente o es un desastre de estas cosas de prensa predatoria y esas cosas y es súper pirata? La verdad que no lograba darme Sí. cuenta. Bueno, pasanos después si encontrás la revista que la chusmeamos, a ver. Hola. Hola, sí. Hola, no anda mi cámara. Quería comentar que yo también leí lo que plantea Marina y el beneficio es que después para publicar en sus revistas que uno tiene que pagar, eso le aporta créditos, digamos. O sea, uno es revisor y como tiene un plus para cuando va a publicar. Y yo quería preguntar de paso si no existen Como un bancos de descuento, revisores. como, Sí, sí. exacto. Y yo quería saber si no existen bancos de revisores. Yo tengo entendido que hay un grupo de gente que se dedica a la extensión universitaria y tienen bancos de revisores. Y por otro lado, también quería saber si, por ejemplo, cuando uno publica, eh, eh, cuando uno presenta artículos y es doble ciego, cuando el artículo es aceptado y lo publica, ¿podría mencionar al revisor? no entendí la pregunta. Cuando una revista tiene para la selección de artículos, tiene doble ciego, o sea, uno no sabe, ¿no es cierto?, ni quién es el que evalúa ni a quién lo evalúa. Cuando ese artículo es aceptado y aparece en la revista, ¿se puede mencionar al revisor, se lo puede mencionar como alguna forma de destacar ese trabajo? La práctica es a fin de año poner una lista de revisores para no identificar directamente el artículo. A fin de año Ah, es bien, decir, agradecemos a todas estas personas que colaboraron en la revisión de artículos. Lo pones por orden alfabético sin discriminar a qué artículo. Eso es una ah, práctica que algunas revistas hacen, aparte de darle diplomita de esta persona fungió entiendo. como revisor externo. ¿Es potable Publón? Te digo, o sea, era potable, lo compró Clarivate y la verdad que no sé cómo funciona ahora. Habría que registrarse, ahí puse el link y probar a ver qué es lo que piden, qué es lo que ofrecen. En Montevideo, Después, claro, respecto al banco, a lo de banco de revisores y eso, les quería mostrar algo. Em, eh, a lo largo de todos estos últimos años he escuchado varias ideas de crear un banco de evaluadores, de revisores colectivo. En varias universidades o portales, o incluso, bueno, alguna vez en la red Sara lo he escuchado, y sé que LatinRev, no sé si se está viendo ahí la página de LatinRev, bueno, tiene ese proyecto, y bueno, ahora acabo de entrar, y si ven acá a la derecha, ¿se llega a ver bien acá? se ve bien. Acá a la derecha aparece Banco de Evaluadores y bueno, está en grisecito, dice este espacio se habilitará muy pronto. Yo sé que ellos estaban con esa idea de armar un banco de evaluadores colaborativo, donde se pueda aportar como esto, bueno, personas
como una base de datos con personas, nombres, a qué institución pertenece, a qué tema se dedica y poder ir alimentando esa base y que todos se puedan nutrir de esa base y que no, porque lo que sucede es que las revistas para adentro arman sus propias bases, algunas en el mejor de los casos, en otros casos no arman ninguna base y cada vez tienen que ponerse a buscar, bueno, a ver quién investiga sobre este tema y es cada vez una investigación acerca de a quién le pueden enviar esos artículos, sobre todo las revistas que son, por ahí las que son de una temática muy puntual, es más fácil, pero hay revistas que son de ciencias sociales o de ciencias médicas, y entonces pueden llegar a artículos de temas muy diversos, y ahí es donde bueno, se complica por ahí más el hallazgo de evaluadores. Así que esto está ahí como latente, después yo voy a averiguar. Le voy a preguntar a Cecilia Corda, que es la que está atrás de esta red, a ver en qué estado está. Y por ahí, bueno, en el próximo mate podemos contar un poco, pero sí, es siempre lo del tema del banco de evaluadores fue un tema que como que importa mucho que se haga porque creo que saca mucho trabajo repetitivo, ¿no? Que todas las revistas hacen para adentro y se podría facilitar un montón. Gracias Marina por la plataforma esa, después la veo. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no, la idea era hablar un poco del programa Diamante. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, igual sigamos con las preguntas que siempre son bienvenidas. Para eso se creó este espacio, para que estemos en contacto más frecuentemente y no esperemos medio año para vernos. Yo estoy muy ansiosa con lo del programa Diamante, así que tengo preguntas sobre Bueno. eso. Bueno, entonces voy a compartir de nuevo la pantalla y vamos a charlar. La idea, primero, ¿no? Antes que nada, es contarles que este es un programa que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que nosotros no tenemos que ver específicamente con el programa, pero bueno, sí, al ser referentes desde el CAICIT en tema de publicaciones, nos están llegando un montón de consultas y de preguntas, y la gente por ahí tiene una comunicación directa con nosotros y nos empieza a llegar como mucha inquietud sobre esto. Entonces, bueno, queríamos hasta donde podemos responder y contarles y responder, pero que en realidad sepan que hay o sea, hay un sitio específico a donde dirigirse, hay un correo, ahora se los vamos a mostrar, donde ustedes pueden escribir con todas las dudas que tengan, y seguramente ahí van a tener la respuesta. Pero bueno, quería mostrarles la página, ir viendo un poquito algunas características y después que pregunten directamente. Esperen que voy a volver a compartir la pantalla. Acá estamos. ¿Ahí se ve bien? Sí, sí, se ve. Se ve bien, Bueno. Carolina. Esto es otra cosa. Esperen que no sé dónde me quedó. Bueno, si ponen en Google programa Diamante, Ministerio, ahí les va a salir la página que es esta. Como dice acá, es un programa para el fortalecimiento de las publicaciones científicas argentinas de acceso abierto Diamante específicamente, o sea, todas las revistas que no cobran ni por publicar ni por acceder al contenido. Como ven acá abajo está creada para apoyar también a las revistas que integran el núcleo básico, o sea que es un requisito para postularse a este programa
ser una revista que pertenece al núcleo básico. Después, en cuanto a cómo se presentan las solicitudes para el financiamiento, bueno, está abierto todo el año la convocatoria. Las instituciones que tengan más de una revista pueden hacer una presentación conjunta. Esto es una duda que tenemos también, que bueno, ya enviamos la pregunta. No sabemos bien si es que es obligatorio realizar una única presentación por institución o si es decisión de cada institución presentar por separado o en conjunto. A veces es más fácil porque como son formularios que hay que llenar y hay que firmar, bueno, cuestiones más legales, por ahí conviene hacerte una presentación en una, si hay varias revistas de, no sé, supónganse que una facultad tiene 4 revistas posibles de ser postuladas, bueno, se juntan las 4 revistas y se presentan las 4. Perdón, Carolina, sobre ese Sí. punto, ¿está claro entonces que presentación única quiere decir que van todas juntas? Porque justo hablé ayer con una persona que conoce, me estaba comentando del departamento de antropología de Filo de la UBA, que tienen 4, y que habían entendido que podían presentar una sola la revista, como si tuvieran que elegir. No. Entendieron mal. No. La única presentación se refiere a la presentación, no a Claro. la única revista, sino como a la forma de presentarse. Sí, a nosotros también nos había quedado esa duda, pero nos cruzamos con Paola Rilevich en Mendoza hace unas semanas que estuvimos ahí, justo después, inmediatamente que salió a la luz, que nació este programa. Y también habíamos entendido eso y fue una de las aclaraciones que nos hizo que no, que se pueden presentar todas las revistas que quieran, que cumplan con los requisitos, lo que sí la institución puede elegir hacer esa presentación de forma conjunta de todas las revistas, ¿se entiende? Sí, gracias. De nada. Bueno, después la duración, bueno, hasta 4 años. Cada proyecto, el monto a financiar, que son el equivalente a $25.000 por año, o sea, esto es importante, este es un monto por año, que obviamente se traduce ese gasto a los pesos en el momento del desembolso, y puede durar hasta 4 años. Eso va a depender mucho de lo que la revista pida, o sea, el proyecto que presente y diga, bueno, yo necesito la plata para esto, esto y esto, bueno, por ahí, no sé, el ministerio evalúa esa presentación y dice, bueno, con que te financie 2 años, te alcanza. Eso es un poco, o sea, la forma de evaluación y cómo van ellos a elegir y qué van a ponderar, no lo sabemos, depende de ellos, pero bueno, sepan que hay una cantidad que es esta y que se puede financiar por 4 años consecutivos. Bueno, después esto que es importante, que son los criterios de admisibilidad. Obviamente, revistas argentinas, revistas que integran el núcleo básico de revistas argentinas del CAICIT, por eso es que también nosotros creemos que esto va a ser un poco que nos empiecen a llegar más solicitudes para integrar el núcleo básico, pero no es solo el único requisito, o sea, tiene que ser argentina, tiene que estar en el núcleo básico, tiene que ser de acceso abierto diamante, tiene que estar vigente, esto es importante, o sea, no puede tener demoras en su publicación. ¿Por dónde voy? Por acá. Bueno, tiene que respetar esa periodicidad declarada. Tiene que, en las políticas editoriales, tiene que estar explícito que usan licencias Creative Commons y que no se retienen derechos a los autores. Y después esto, que es lo más importante, que también nosotros nos parecía un poco confuso por ahí la redacción y pudimos también hablarlo con los responsables del programa, es esto de que, bueno, el criterio primero es estar en núcleo básico, pero después se está pidiendo que además de estar en núcleo básico,
estas revistas estén en DOAG, que es el Directorio de Revistas de Acceso Abierto, que es internacional, y también, o sea, Núcleo Básico, DOAG y algunos de estos dos otros sitios o portales. Cielo o Redalic. O sea, puede estar en los 4 lugares, Núcleo Básico, DOAG, Cielo y Redalic, o puede estar Núcleo Básico, DOAG, Cielo, o Núcleo Básico, DOAG, Redalic. ¿Se entiende? O sea, en alguno de estos dos, sí o sí también tiene que estar, y con los contenidos actualizados al menos hasta el año 2020. ¿Qué pasa? En Cielo, si las revistas no están actualizadas, se caen de la colección vigente, con lo cual ya no cumpliría el criterio de vigencia. Por eso también es que esto es medio, tiene un sentido medio doble o confuso, porque para Cielo, si no estás actualizado, no estás vigente, y te da de baja y te pone en la colección de no vigentes. Con lo cual, la única chance, digamos, de tener el contenido desactualizado y poder postularse a este programa es estando en Núcleo Básico, DOAG y Redalic, y tener los contenidos. Supónganse que ustedes, la revista está en Redalic, pero en, no sé, 2021 dejaron de enviar los contenidos porque no pudieron hacer más el marcado en XML, y bueno, quedó la colección ahí parada. Bueno, eso sería un caso en el que la revista puede pedir financiamiento, y lo puedo justificar justamente porque, bueno, no se puede poner, necesito actualizar mi colección en Redalic, para eso necesito dinero para pagarle a personas que hagan el marcado, etcétera, etcétera. No sé si se entiende esto, porque esto es, creo que lo que traía más confusión y más preguntas, por lo menos con las personas que nos fuimos cruzando y que tenían inquietudes en este tema. ¿Se entiende cómo es este criterio? Sí, se entiende, se entiende. Ok. Bueno, después hay una serie de planillas. Quiero mostrarles esto, a ver. Acá están las bases y condiciones. Y hay unos formularios en Excel, bueno, que hay que leer bien y entender bien si es que se van a postular. Y lo que recomendamos es que antes de hacerlo, que todas las dudas que tengan, envíen un correo. Esperen, que acá estaba la dirección y se las quería mostrar. Acá. Esta es la dirección programadiamante@minsit.gov.ar, es la dirección a donde se envían las propuestas, pero también a donde pueden enviar las consultas. Entonces, sí o sí, antes de presentarse, evacúen todas las consultas que tengan, porque, bueno, por ahí si presentan algo mal, después el trámite se demora. Y después quería ir acá, que estas son las condiciones generales también, donde se explica un poco más, bueno, el contexto, por qué nace este programa, cuáles son los objetivos. Otro punto importante que me parece que hay que destacar es este. Uno de los objetivos que menciona específicos es promover la articulación e interoperabilidad de las revistas con los repositorios digitales institucionales para mejorar la visibilidad de dichas revistas en los repositorios y facilitar el cumplimiento de la ley 26.899. O sea que esto también es un punto que están pidiendo que se cumpla, que haya articulación entre las revistas y los repositorios de la institución, si es que esa institución obviamente tiene repositorio, porque hay muchas instituciones que todavía no tienen, y hay otras que tienen, pero que por ahí no incluyen dentro de sus repositorios a las revistas. Entonces, esto también es lo que se está fomentando un poco desde el ministerio, que este programa empiece a motivar un poco esta articulación
entre repositorios y revistas, que por ahora está bastante como que las dos cosas van por caminos diferentes. Y después otra cosa importante es que la idea del ministerio es crear este portal de revistas a futuro, ¿no? Con las revistas que vayan formando parte del programa. O sea, todas las revistas que accedan a este beneficio después van a formar parte de un portal diamante de revistas y, bueno, también habla un poco de que quizás se piensa en la incorporación de libros científicos de acceso abierto. Bueno, estas son todas cuestiones más a futuro. Otra cosa que quería mostrarles, presentación de proyectos, bueno, acá están los formularios, proceso de selección, que es lo que les comenté recién. Quería ir a sobre qué se puede, digamos, para qué se puede pedir dinero. Criterios de evaluación, bueno, estos son como todos los criterios que se van a tener en cuenta para evaluar las propuestas. Y después esto que es importante también, me parece, resultados esperados, sin excepción. Garantizar el acceso abierto de diamante sin periodos de embargo, sostener la permanencia en el núcleo básico, mantener la indexación en al menos alguno de estos dos portales, o Cielo o Realic, poner al día la colección en al menos uno de estos portales, y este que me parece importante, que es obtener el sello de calidad DOAG, que es un sello que otorga este directorio, y que actualmente para las revistas argentinas hay solo 4 revistas que tienen este sello DOAG, porque este sello se obtiene si la revista cumple determinadas características. Entonces, acá ellos están pidiendo que como resultado, después de la postulación y el desembolso de este dinero, y que esa revista pueda hacer lo que está pidiendo hacer con la plata que obtuvo, uno de los resultados tiene que ser obtener este sello. Entonces, eso también es algo que ustedes, si se van a postular y llegan a conseguir el financiamiento, tienen que ir a los criterios de DOAG y ver bien qué es este sello, porque lo van a tener que tramitar, digamos, de alguna forma para poder hacer la rendición de cuenta ante este programa. Bueno, y después estas que son cuestiones más técnicas, que es lo que tiene que ver con este protocolo para la cosecha de la revista, que esto tiene que ver seguramente con el armado de este portal de revistas. Bueno, creo que eso así, en términos generales, me parece que era lo más importante que yo quería resaltarles. No sé si voy a dejar de compartir. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene algún comentario, o Carlos, si querés agregar algo. Hay un cupo total, ahí estoy leyendo, hay un cupo total de revistas que podrán ser financiadas. No tenemos ni idea. No sabemos. Una pregunta, ¿tiene que ser que uno presente el proyecto para mejorar la revista o se puede también incluir cosas que la revista ya está haciendo, pero vendría bien tener financiamiento? Por ejemplo, el pago a Crossref, que es en dólares. Ya lo No, venimos haciendo, esperá pero podemos... Sí, no lo mostré, pero en gastos permitidos, a ver si lo encuentro ese Eso está punto. autorizado de manera transitoria. Por Acá, ahora te lo van a permitir. gastos permitidos. Ah, O sea, no es que vos tenés que decir, yo voy a mejorar mi revista, sino que tenés gastos en qué podés usar la plata que te van a dar. Y acá claro. tenés adquisición
Perdón. Se me fue. Ya llego acá. Gastos permitidos, adquisición de equipamiento específico asociado al proyecto, instalación y configuración del equipamiento adquirido, mobiliario imprescindible, servicios técnicos especializados, adquisición de licencias de software, contratación de consultores expertos, contratación de servicios de revisión de traducciones, contratación transitoria de servicios de identificación persistente, hasta tanto las infraestructuras nacionales, regionales, sin fines de lucro estén en condiciones de ofrecerlos, y ahora vamos a decir por qué seguramente dice esto, pero acá te está diciendo que sí, que para la contratación transitoria de servicios de identificación persistente, que sería el DOI, que es el que se paga, te permite usar la plata para eso. Gastos de administración hasta 5%. Bueno, y acá explica qué. No sé si querés, Carlos, comentar un poco por qué están diciendo esto, porque hay un proyecto latinoamericano, que ahí las referencias están también un poco apuntando a la creación de... Bueno, creo que los que están acá ya conocen el ARC, que es el que damos acá, que es un identificador equivalente al DOI de manera gratuita, pero la buena noticia es que también los brasileros consiguieron financiación de un lugar que se llama SCOS y van a incorporar 5 personas al desarrollo de un identificador que con alcance latinoamericano también, que a diferencia del nuestro ya va a contar con metadatos de entrada, o sea que va a ser completamente equivalente al DOI, sin ser el DOI, y entonces eso probablemente, no creo que esté en el 2024, pero capaz que en el 2025, pero esto como es una ventanilla permanente, y aparte lo aclaró claramente en la reunión que tuvimos, se puede pedir menos, o sea, ese es el monto máximo, $25.000, por ahí puedes pedir 2 o 3 mil dólares de equipamiento, computadora, server, pedir $1.000 para pagar DOI, etcétera. Pagar un traductor para hacer toda la revista en inglés, por ejemplo. Son todas cosas permitidas acá para pedir en ese plan. Y no tiene fecha de vencimiento y no tiene cupo por ahora, porque no figura. Así que Ahí esas son las condiciones. Sí, lo que estábamos viendo también acá en nuestro instituto, nosotros tenemos 4 revistas con posibilidades de presentarse, eh, además de las revistas de la Facultad de Filosofía y Letras, obviamente, que también pueden presentar. Por un lado, lo que estábamos viendo era el problema de la sustentabilidad. O sea, una de las cuestiones que nosotros tenemos, algunos de los problemas que tenemos en principio en el instituto hay una sola revista que publica artículos en inglés, y es una revista que recibe los artículos en inglés y hace la revisión en inglés, y por ellos mismos, los mismos editores hacen la primera revisión y después envían a evaluadores que obviamente hablan inglés. El problema que nosotros teníamos pensado, hace rato ya venimos pensando, pero se nos hace muy difícil por la sustentabilidad, es la cuestión de la traducción de artículos o el recibimiento, ni siquiera la traducción, sino el recibimiento de artículos en otro idioma que no sea ni el portugués ni el castellano, que son las dos idiomas que están como estándares. El problema era que si nosotros nos ponemos a traducir la revista o traducirnos a recibir artículos en inglés durante 4 años, ¿cómo se sustenta después? Porque después no vamos a tener los recursos para mandar a hacer revisiones en inglés, ¿no? Pues esa es otra cosa, la corrección de estilo, por ejemplo, son bastante caras, tanto en lenguaje castellano o portugués como en inglés. ¿Eso hay alguna idea de lo que se estima que va a pasar o no?
¿O tiene pensado este proyecto Diamante de cómo mantener eso? Eh, yo lo que hablé con ella, que como las cosas que me suceden acá, eh, vio la ventana para meter este proyecto y lo metió. Lo que va a suceder en la Argentina de acá a 4 años, me parece que es muy difícil de pronosticar en cualquier escenario. O sea, hay que aprovechar esta ventana. La felicité, o sea, bárbaro, tenemos esta ventana, no lo hicimos nosotros, lo hizo el MinSit, es una buena iniciativa, es bueno para las revistas, apoyemos y vamos para adelante. ¿Qué va a suceder después? Me parece que nadie lo No sabe. sabemos qué va a pasar el 10 de diciembre, ni siquiera, o Por mañana, eso. así que más que acá 4 años. Yo tenía una pregunta, porque no sé si existe, la verdad, gente del comité editorial con la que estuve hablando de esto me decían como si existieran otras bases y otras indizadoras como Scopus, etcétera, a las cuales la forma de acceder sea pagando. Yo creo que no, no sé, la verdad no las conozco. O sea, me da la impresión que la calidad, la forma que te recibe el material, las indizadoras importantes, prestigiosas, es por la calidad de la revista, no porque uno pague alguna cuota. Es ¿Se así. entiende? Claro, o sea que en De hecho, realidad, por lo menos este año una revista me dijo que lo habían llamado no, de EBSCO, lo invitaron y él me consultó y como es un propulsor del acceso abierto de Amante y todo eso, yo le dije que no consideraba bueno que entrar en EBSCO, que EBSCO solamente iba a comercializar ah, sus contenidos, que sigan el acceso abierto y que sigan indexando en los lugares que recomendamos nosotros, Latindex, o Cielo, Redalic, DOA, que no veíamos bien, obviamente no voy a hacer una escritura oficial de ese tipo de cosas, pero que si podía estar fuera de ESCO, mejor. o sea, incluso mejor no estar. Eso no lo había pensado. Me Porque digamos, parece el material. también que ahí hay, perdón Marina, que hay que aclarar que EBSCO no es un indexador, es una base de datos comercial, no es lo mismo. O sea, los indexadores que hablamos y estos sitios que nacieron no solo para ayudar en la mejora de la calidad de las publicaciones y en la visibilidad posterior, me parece que eso es una cosa y que todas esas bases que no solo hay latinoamericanas, sino que hay como internacionales, como el DOAG y de otros países también que tienen, son revistas de acceso abierto, y después por otro lado hay bases de datos comerciales. Y ahí la entrada es totalmente diferente a la lógica de la calidad. O sea, ahí ya sabemos que se entra de otra forma, que tenés que pagar para acceder, pagar para entrar, o que por ahí no tenés que pagar para entrar, pero hay un sesgo. No es que cualquier revista entre, o sea, es como que no está claro cuáles son los criterios para entrar. Bueno, yo, si me preguntás mi opinión, jamás recomendaría que una revista que es de acceso abierto haga los esfuerzos para entrar a una base de datos que es comercial, porque no me parece, Claro. simplemente por una cuestión de principios de que si es de acceso abierto, meterte en una base que está cobrando para mostrar tu revista que es de acceso abierto no tiene lógica. No, yo eso lo entiendo, pero a ver, esta cuestión, por ejemplo, Scopus. Los que quieren acceder al material de Scopus tienen que pagar, ¿verdad? Lo que quieren ver. Ahora, necesitamos estar Scopus por el índice Simago, por ejemplo, que toma las citaciones y todo eso de ahí. O sea que uno está entrampado, me Bueno, pero parece. Necesitamos subir el Simago. Scopus no te cobra para... No me cobra a mí, claro. Y de todas formas, nuestro material está en acceso abierto porque nuestra web está en acceso abierto. Digamos, si alguien elige ir a Scopus en vez de ir a nuestra web, bueno, asunto de ellos, pero Sí, sí, hay sí, lugares tal donde cual. sí hay que estar, ¿o no? Sí, Lamentablemente, sí, a mí también me la encantaría que no cuestión existiera lo comercial, pero sí, está todo hecho así. sí. Pero bueno, quería hacer esta distinción entre por ahí lo que es Scopus y EBSCO, que EBSCO es
tiene otro fin, o sea, es una base de datos comerciales, es una de las grandes monstruos que, bueno, se dedican a eso, a comercializar revistas y conocimiento científico. Entonces, sí, lo que están haciendo, como decía Carlos, y muchas de estas bases están tratando de meter revistas de acceso abierto, porque también las revistas fueron mutando y se fueron pasando al acceso abierto o mixto, y entonces están perdiendo, si se limitan solo a quedarse con las comerciales, por ahí se pierden de revistas de contenido excelentes. Entonces también están invitando a participar en las bases a estas revistas, pero bueno, ahí también volvemos a esta discusión de si las revistas tienen que estar o no en esas bases, si es porque tienen que estar, y bueno, toda esta discusión que siempre terminamos. Bueno, no sé, perdón, si alguien quiere hacer alguna otra pregunta del programa Diamante, pero les volvemos a recomendar que escriban y pregunten, eh, manden correo a esa dirección. Y que lean cuidadosamente ese y el formulario de descarga, Sí. que tiene más Ujú. información que dijo por encima yo y Carolina. O sea, qué es elegible, qué no es elegible, cómo son los formularios, hay que descargar todo, hay que leer cuidadosamente. Si no tienen experiencia en presentar documentación de ese tipo, también por ahí les podemos dar una mano, o sea, cómo poner ahí los presupuestos y esas cosas. Este, pero es una cosa que lleva bastante elaboración, más conseguir presupuestos. Lo digo porque este año pasado para pedir fondos a bases internacionales, a bases no, a financiadores internacionales para pedir server y cosas de esas. Y bueno, es complejo. Cómo redactar eso, cómo poner ahí esos precios, que aparte vuelan por el aire todo el tiempo. Pero creo que el formulario no lo vi bien, pero supongo que se puede poner en dólares. Entonces eso facilita un poco, y después se convierte a pesos en el momento en que te liquidan la partida. Y se puede poner, dice la divisa y el monto, o sea que se aclara qué tipo de divisa es y se puede poner. Para Además, descargar el igual, formulario me pide que ingrese con un correo electrónico. lo que decía ¿Para también descargar el formulario? Sí, recién me apareció. A ver. Donde dice obtención de los formularios, esa página. Hay que registrarse en el TAD. Formulario de Argentina, financiamiento. No, acá ¿no? em, Me pide ingresar. formulario de ejemplo. Espera que te muestro acá en la página donde es. Tenés que registrarte en En, argentina.gov.ar. Argentina, ¿no? Mi Argentina, eso. Sí, Sí. también eso te registrás. Yo lo que descargué no me tuve que registrar en ningún lado, pero muy probablemente ahí están viendo la pantalla. sí, Eso sí. Ah, ahí sí. Esto es en la página donde estuvimos viendo. Ah, está bien. Las Al, descargas no piden al final de todo registrarse, hay pero el perdón. formulario sí pide. Hay Ah, que registrarse, pero es fácil. Te registrás sí, no, debe ser mi Argentina, uno de esos. Está. Bueno, pero ven que acá tienen formulario de ejemplo, que son los que yo me descargué, y ahí están todos los formularios. O sea, yo me descargué todas las resoluciones, todas las bases y condiciones, que es de donde estaba leyendo, y el formulario de ejemplo, que ahí, bueno, acá Ah, es, perfecto. es como que Sí, imprimieron el formulario al que ustedes van a poder acceder cuando tengan que completar, pero es como para que lo vean y sepan qué es lo que van a tener que completar antes de hacerlo. ¿Se entiende? perfecto. Sí, sí. La verdad, la última vez que había mirado no estaba todo esto, así que está fantástico ahora que hay tanta información. Sí. Sí, porque esto también, por eso nos pidieron ellos
les recomendemos a todos que vayan, que pregunten, porque de acuerdo también a las preguntas que van recibiendo, van mejorando esa página, o van aclarando algo, van subiendo más información. Entonces, está bueno que mandemos las consultas, así van mejorando la Bien, buenísimo. comunicación en la página. ¿Alguien más que quiera comentar algo o preguntar algo? Hoy ¿querés contar, Carlos, esto que íbamos a hacer lo de las revistas con formato video y eso, pero lo vamos a dejar para la próxima? Estaba en el temario, Sí. la cuestión multimedia en las revistas. Lo iba a presentar Cintia Mariscal, pero bueno, es mamá, tiene un bebé chiquito y consiguió un turno, entonces nos suspendió, así que quedará para otra vez. No queríamos usufructuar de su presentación. Igual siempre la cuestión multimedia en las revistas va a ser algo que vamos a tener que ir incorporando de a poco en los sucesivos años. Así que no caduca eso. Sí, ella hizo un trabajo genial, estuvo investigando ahí este tema de este formato en las revistas, y bueno, la invitamos como que a ella sea la que hable del tema, ya que había estado investigando, y eso también queda abierto para todos los que están acá presentes y los que quieran. Digo, si en algún momento quieren usar este espacio para contar algo, no solo para preguntar, sino también para por ahí exponer alguna experiencia o hablar sobre algún tema, que también estamos abiertos a eso. A que ustedes de manera colaborativa, nos aporten cosas que saben también. Ahí Lidia dice: Carlos, en todo el número de artículos originales son a 40, no 50, como dijiste hace un tiempo. No, a ver. Cielo circuló una propuesta de pedido de que iban a pedirle a las revistas latinoamericanas. Cielo Argentina moderó ese pedido, pero ese documento circuló. Algunos países lo llevan adelante, Brasil, por ejemplo, de pedirle un número, depende de qué ciencia y depende de qué campo disciplinar, 35, 40, 45, 50, etc. Y yo cada tanto los asusto con estos números para que tengan presente que es algo que se está hablando. O sea, por ahora, si tienen 10 artículos anuales o 15, ni el núcleo básico les va a decir nada, ni Latindex tampoco, que pide 5 anuales, o sea, números que ya espero que hayan dejado atrás, porque 5 artículos anuales todos sabemos que es muy poco, pero también sé de las dificultades de ir aumentando los números. Siempre les digo, hagan un Excel de planificación a largo plazo y aumentar de a poquito, que eso es lo bien visto. O sea, el año pasado tuve 10, este año tengo 12, el año que viene me propongo 14. Hacer una planificación a largo plazo de cómo voy a ir aumentando el volumen de artículos. Sé que es muy difícil, pero bueno. 46 el año pasado, 53, pero este fue terrible. Bueno, te felicito, son buenos números. Ahí puso en el chat lo que me estoy riendo. Bueno, creo que este espacio, que pasen buenas fiestas. Bueno, eso, avisarles que en diciembre no vamos a tener mate, porque ya es tiempo de empezar a descansar. Diciembre y enero no vamos a hacer estas reuniones, así que volveremos en febrero. Después vamos a poner las fechas en el sitio, vamos a seguir trabajando y vamos a estar acá, pero bueno, vamos a Igual cortar tienen un nuestros poco. correos, como Sí, siempre. No es que no vamos a trabajar, así que si tienen consultas exactamente. puntuales de cualquiera de estas cosas, nos escriben y seguimos trabajando para mejorar las revistas. Gisela, ¿qué Sí, necesitas? yo tengo una duda.
No quiero que se termine todavía la charla del proyecto Diamante. La revista de la cual yo soy editora, bueno, tiene intenciones también de presentarse a lo del proyecto Diamante, pero no cumplimos con uno de los requisitos excluyentes, que es estar en Redalic o en Cielo. De hecho, era parte de nuestras intenciones desarrollarlo, y justo cayó el llamado, digamos, y todavía no lo tenemos. Entonces, queríamos tratar de ser estratégicos, y bueno, si había alguna recomendación de, bueno, aplicar o a Redalic o a Cielo, por una cuestión de el esfuerzo que nos va a llevar eh, tener todos los datos necesarios por hacer el tema del marcaje XML, etcétera. Y llegar en la medida de lo posible, digamos, para hacerlo lo más rápido que se pueda, ¿no? Y no sé cuál está más fácil ahora. Claro, es una muy buena pregunta, o sea, te tendríamos que decir Cielo porque tenemos acá la oficina de Cielo, pero la verdad que yo creo que quizás Cielo sea más rápido en la admisión que Redalic. En este momento, Sí, porque en este Realic hizo todo momento. un cambio con las Sí. contraseñas y estuvo medio complicado la gente. Eso fue lo que escuchamos. No Sí, sé eso si iba a comentar, perdón. Redalic, a nosotros nos pasó que estábamos en Redalic y ellos, ahora el tema es si haces la marcación a través del programa de ellos, el software que es de Marcalic, que no sé si sí, es la única opción o hay otra, nosotros hacíamos así. Y para acceder al software de Marcalic, cambiaron el acceso, nos pidieron un montón de cosas súper engorrosas, que yo digo que se creen la NASA, era increíble. Y después cuando mandamos la solicitud, que en teoría en 15 días nos respondían, tardaron meses. O sea que nosotros nos demoró con 4 o 5 meses el proceso. O sea que no Y recomendaría Redalic. aparte, según tengo entendido, ahora tendría que chequear, pero creo que Redalic tiene periodos, no es en la convocatoria abierta durante todo el tiempo y la evaluación, sobre todo, creo que la convocatoria es abierta todo el año, pero después ellos evalúan, me parece, en 2 periodos del año. No es que están evaluando constantemente. En cambio, Cielo, la evaluación es constante, por eso me parece que es una opción en ese sentido. Después el tema de la marcación, bueno, sí, está el programa de Redalic, que es Marcalic. Amelica usa también ahí un programa, el mismo, pero en una versión diferente. Y si no, bueno, ese marcado se hace, digamos, la gente que lo sabe hacer, lo hace, no hace falta, no necesita de ese programa en particular. El tema es, bueno, conseguir los recursos económicos y o humanos para que hagan ese trabajo de marcación. Me parece Claro, que es una buena estrategia pensar en, bueno, marcamos un número o dos, no sé cuántos te piden para entrar, entramos, hacemos este esfuerzo ahora para después postular al programa y seguir avanzando. Creo que claro. también es un poco a lo que apunta el programa. Ah, El, buenísimo. el trabajo de marcación para Cielo, por ejemplo, tiene un programa también que es el Markup, que es en base a Word, es más engorroso quizás por los errores que pueden llegar a aparecer, que es lo que era el Marcalic. Yo Marcalic hace rato no uso, pero sí está bueno porque tanto Cielo como Redalic admiten, con algunas modificaciones, con algunas características específicas, admiten el mismo XML. O sea, vos lo marcás una sola vez y podés postular para el otro, podés enviárselo a las otras también. O sea, Ok. por ahí decidirte, por ahí, como decía, me parece que el Cielo es el más admisible hoy en día, más rápido, de más rápida admisión, y después podés enviar esos, una vez que postulaste a Redalic, podés enviar esos mismos archivos a Redalic. Ok, perfecto. Gracias. Sí, no, porque teníamos esta cuestión de nosotros veníamos preparándonos o estábamos tratando de prepararnos para aplicar a Redalic, pero frente a esta contingencia teníamos que tomar una decisión estratégica. Y claro, nos pasaba eso, ¿no? Redalic quizás teníamos miedo que los tiempos demoraran mucho más, pero bueno, entonces Sí, quizás mira, iríamos ahí, para... ahí estoy compartiendo que entré a propósito a Redalic a ver esto y dicen, ya en la página dice que demora entre 4 y 6 meses. Así que sí, no te digo que en Cielo
hacen así y es todo mágico porque laburan un montón y hay un En el equipo ahí que caso está todo el ya- tiempo trabajando, pero me parece que no tienen tan cortado el tiempo de los momentos de evaluación y de admisión, sino que es de continuo. Entonces puede ser que eso favorezca, sea más rápido. Buenísimo. Ahí en el chat Ezequiel también está poniendo eso, lo mismo, que sus 6 meses en responder, dicen, que tardaron. Bueno, espero que nos salga. Bueno, sí, les deseamos suerte a todos los que se postulen y esperemos que esa plata esté y que haya plata para eso, para seguir financiando este Mejorando la avance en las revistas. Bueno, muchas gracias, como siempre, por el Bueno, espacio. Es maravilloso. gracias a vos por el link ese, voy a revisarlo para el próximo mate a ver qué, A ver qué onda. a ver qué Perfecto. onda. Gracias. Y sí. Chao, hasta Bueno, luego. Bueno, que gracias. estés bien. Buena semana. Gracias. Chao. Hasta luego. Chau, chau. Chao, gente.